Gloria a Dios. Damos la bienvenida una vez más, hoy domingo 29 de octubre, hermano, del año 2017 ya. Estamos dando gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de poder estar ya. Gloria a Dios. Ahora sí. Gracias a Dios, hermano, por la oportunidad que nos permite estar en la casa de Él para poder estudiar su palabra. Y así como está, damos la bienvenida también a los hermanos que ya están en línea en las redes sociales. Damos la bienvenida a esta iglesia, El Punto Servir, en la ciudad de Suffolk, en el estado de Sur Dakota. Si usted vive alrededor de esta ciudad, de Minnesota, Iowa o aquí en esta ciudad, lo invitamos. La dirección nuestra es el 506 North Kiwanis Avenida. Nos reunimos todos los domingos a las 3 de la tarde, los miércoles a las 7:30 y viernes también a las 7:30. 7:30. Buena hora todavía. Bueno. Amén. Y están cordialmente invitados. Así como están, voy a pedirle que vaya y abra su Biblia. Estamos estudiando la carta a los Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo, estamos viendo verso por verso, capítulo por capítulo. Ya Dios nos permitió estudiar el libro de Juan, el Evangelio de Juan, la carta de los Hechos, el libro de los Hechos. Y ahora estamos en la carta a los Romanos, hermano. Que también vimos Apocalipsis y estamos estudiando el libro de Daniel. Así que abra su Biblia. Amén. En Romanos, capítulo 12. Interesante. Amén. Romanos 2 dice la palabra del Señor. Amén. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Amén. Porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Amén. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a otros que practicas tales cosas y haces lo mismo, es que escaparás del juicio de Dios. ¿No tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios guía al arrepentimiento? Verso 5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Padre Santo, gracias te damos una vez más por la palabra. Gracias por permitirnos reunirnos, Señor, y poder bendecirte. Gracias por aquellos que nos ven en diferentes países a través de esta red social, Señor. Bendice a cada uno que está viendo. Bendice a los pastores que nos honran con su presencia, a las congregaciones y a todos aquellos que ven, Padre. Bendice a cada uno, Dios mío. Gracias esta hora por tu misericordia y tu amor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén, Padre, y amén. Interesante, hermano. Estuvimos estudiando todos estos días, hermano, estas semanas ya, acerca de la carta a los Romanos. Aprendimos, hermano, al principio de esta carta, que los estudiosos, los eruditos, le han nombrado como la carta magna o la carta mayor. ¿Por qué razón? Porque en esta carta de Romanos está todo lo que es, hermano, promesas, todos los pactos, todas las dispensaciones, todo lo que es escatología, doctrina. Es una carta completa, en la carta a los Romanos. Por eso se le ha nombrado la carta magna o la carta mayor, y otros le han nombrado la constitución de la iglesia, porque aquí está todo el fundamento de la fe cristiana. Ahora, la semana pasada hablamos un poco, hermano, de los 4 problemas que hay con la inmoralidad. Cuando hablamos de inmoralidad es interesante, hermano, porque miramos, hermano, que Dios, Él mismo, hermano, estableció en su palabra lo que era el matrimonio, la relación entre un hombre y una mujer. Y vimos, hermano, la anomalía o la anormalidad que trae el tener a otro hombre como pareja o a otra mujer, 2 mujeres o 2 hombres. Es una aberración bíblica, pero ese fue el tema de la semana pasada. Ahora, Pablo, hermano, empieza con el capítulo 2, hablando que con Dios no hay parcialidad.
En otras palabras, hermanos, Dios a todos nos mide con la misma vara. Amén. Quiero que entienda algo, hermano. Dios no tiene hijo favorito o hijo predilecto. ¿Por qué razón? Porque delante de Él todos somos igual, hombres y mujeres, judíos o griegos, a todos nos ve igual. Ahora, cuando Pablo, hermano, empieza a escribir esto, ya él atacó, ya habló, hermano, ya mencionó lo que el problema con la inmoralidad. Ahora, fíjese, el capítulo 2, verso 1, por lo cual dice, no tienes excusa, oh hombre. Ahora, ¿por qué, hermano, dice Pablo que no tiene excusa el hombre? Lo hablamos la semana pasada. Porque, hermano, el hombre que muere en su pecado es porque él quiere. El que muere borracho es porque quiere morir borracho. El que muere de una sobredosis de droga es porque quiere ser drogadicto. Aquella que vive en prostitución, hermano, vive así porque quiere ese estilo de vida. Ahora, igualmente con cualquier tipo de pecado. El que muere con la lengua larga por chismoso es porque quiere. El que muere con malos pensamientos, por mal pensado, porque quiere. Entonces Dios dice, no hay excusa. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, es capaz de cambiar al hombre y la mujer. Entonces el versículo dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas que juzgas. Ahora, es interesante, hermano, porque cuando hablamos de juzgar, este tema es muy amplio. Uno tiene que entender, hermano, que Dios nos llamó a proclamar el Evangelio. Amén. El trabajo nuestro es enseñar la palabra, no a juzgar. Oiga esto. El que va a juzgar a las almas por lo que hacen, incluyéndolo a nosotros, es Dios. Amén. Dios lo único que nos pide como congregación, como creyentes, es amar al pecador. Cuando hablamos de amar al pecador no implica que le aplaudamos por su sinvergüenza, por su pecado, no. Se ama a esa persona aunque, hermano, se aborrece lo que hace. Ahora, pero fíjese, entonces la Biblia nos dice claramente que uno, hermano, el trabajo de uno como iglesia es dar el amor de Dios. ¿Qué dice la Biblia? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Ahora, ¿cómo es que la gente, que el mundo va a conocer el amor de Dios? ¿Acaso no va a ser por la iglesia? Entonces la iglesia es el centro de donde Dios, hermano, derrama su amor para que todo aquel pecador que entra en una congregación, hermano, se sienta libre de su pecado y que la palabra lo cambie poco a poco. Mire qué interesante, pero entremos al tema, oiga esto. Entonces Pablo dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Fíjese, pues a juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Ahora, quiero explicar esto, hermano. Cuando hablamos acerca de juzgar, la palabra griega es krino, K-R-I-N-O, krino, que significa juzgar para traer una condena. Es la palabra que se usa. Ahora, interesante porque cuando nos damos cuenta de la palabra, hermano, yo tengo amigos que son predicadores que están empezando en el Evangelio. He estado en reuniones donde veo a los obreros predicar y empieza muy bonito a la palabra. El problema es cuando empieza ya a juzgar a la iglesia, que dicen, ustedes son unos carnales, ustedes no aman a Dios. Entonces le digo al hermano que está a mi lado, ya el hermano ya no es maestro, ahora ya es juez. Ya no puede funcionar como juez. ¿Por qué? Como maestro, porque está juzgando. Ahora, fíjese, hermano, lo interesante. Dios a uno lo llama a exponer la palabra. Pero dice Pablo que hay un problema. Hay quienes nos ponemos, hermano, la sotana de juez. Y echamos un juicio. La hermana fulana, el hermano mengano, que a esta persona, que la otra. ¿Qué estamos haciendo? Dando un juicio, dictando una sentencia para alguien. Pero fíjese que la Biblia nos dice algo muy interesante acerca del pecado. El que juzga, el que se escandaliza por un pecado,
es porque en lo personal, él o ella están batallando con un pecado igual o similar. Déjenme dar un ejemplo. Un día, hermano, llegó el profeta Natán con David, después de que había adulterado con la Betsy, con Betseba, asesinó a su esposo, y entonces el hermano ya estaba tranquilo, solo que la mujer estaba embarazada. Y había pasado ya un buen rato porque había nacido el niño, y llega el hermano Natán y le dice, fíjate, oh rey, dice que hay un problema en tu reino. ¿Cuál problema? Un hombre que tiene mucho dinero le llegó una visita. Y cuando llegó la visita, en lugar de agarrar una de sus propias ovejas, de su redil, fue y agarró la única ovejita de un hombre pobre, que era como una mascota, la crió, la amó y todo, e hizo una birria para el visitante. Cuando David oyó eso, se enfureció. Dijo, ese hombre debe pagar 4 veces la oveja. Y es más, no solamente debe pagar, sino que debe morir. Oiga, la ley decía que había que retribuir cuando uno hacía eso, pero no hablaba de muerte. ¿Qué es lo que pasó? Que David, en el ojo ajeno, vio la paja, pero no vio el poste de luz que él tenía adentro, hermano. Aleluya. Oiga, y es lo que pasa a veces con uno. Cuando uno batalla con un pecado y alguien hace una falta, hermano, ¿qué hace uno? Hermano, se enoja y juzga. Amén. ¿Por qué? Porque uno está batallando con esa área. Yo siempre le he dicho a usted que me ve en la red social, aprenda, hermano, ¿cómo puede usted o cómo podemos nosotros distinguir la debilidad de un ministro, de un predicador, de un pastor? Siempre, hermano, mire, cuando yo tengo del evangelio de los 14 años, voy a cumplir 52, oiga. Y uno aprende, hermano, que cuando hay alguien que ataca una área todo el tiempo, quiere decir que él está batallando en esa área. Yo conocí un pastor ahí en la Luna que el púlpito le daba unas leñaceadas a las mujeres, hermano. Pero duro le daba a las mujeres. Y cuando uno lo miraba bajo el púlpito, esa mujer, venga para acá, y llegaba él. Hermano, lo tenían bien cortito. Y la única forma de él atacar eso era en el púlpito, era donde se les quitaba. Hermano, y uno, fíjese que unos son así, atacan duro cierta área de la vida. ¿Por qué? Porque ellos están pecando. Déjenme contarle algo que conocimos los cristianos que tenemos años. No estoy juzgando, no estoy condenando, pero quiero dar un ejemplo. Hace años, un predicador, un evangelista conocido nacionalmente o mundialmente, llamado Jim Baker, cayó, hermano, en adulterio. Creo que los que tenemos años en el evangelio nos recordamos esa historia de los 80, hermano. Cae este ministro y un evangelista, muchos lo van a conocer, bien conocido mundialmente, empezó a atacarlo, hermano, públicamente. ¿Sabe quién fue? Jimmy Swaggart. Empezó, hermano, a darle y le daba duro, hermano. Predicaba en contra del adulterio, la pornografía, en contra de Jim Baker, cómo fue que este sinvergüenza hizo eso. Hermano, ¿cuál fue el problema? A Jimmy Swaggart lo agarraron, hermano, con los medios de comunicación, lo agarraron con una ramera, una prostituta en el motel. Así es. ¿Por qué digo eso? Porque a veces, hermano, uno juzga, y Pablo, primero dice, ¿por qué estoy diciendo eso? Los que acaban de entrar. Uno juzga, hermano, tira el juicio, pero no se da cuenta que lo que está pasando es que uno adentro tiene esa lucha. Y cuando uno empieza, oiga lo que dice Pablo, hermano. Veamos a la Biblia. Qué introducción más cruda, ¿verdad? Verso 2. Verso 1, perdón. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre. Romanos 2:1. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Oiga, ¿por qué? Porque tú practicas las mismas cosas. Quiere decir que si yo me escandalizo por un pecado, yo traigo lo mismo pero callado.
La diferencia es que a esa persona la agarraron en curva, a mí todavía no me han descubierto. Está comiendo quedito. Oiga, hermano. Por eso Pablo dice claramente, tú que condenas porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Ahora, yo conozco, hermano, movimientos cristianos y conozco hombres y mujeres cristianas de Dios, hermano, que siempre están dándole al mundo, el mundo. ¿Por qué? Porque es la lucha que ellos tienen. Hay hermanas de Guatemala que no pueden oír una marimba porque se recuerda el chinique. Señor, dame fuerte el chinique. Dirán los argentinos, mira, che, ¿qué es un chinique? Es un club de prestigio. Los chapines me van a entender, hermano. Oiga, no puedo ir una cumbia al creyente porque, Señor, arrepienta al diablo. ¿Por qué? Porque por dentro está, hermano, que le pican los pies. Oiga, y es lo que Pablo dice. Uno ataca y condena la lucha interna que hay en uno. Qué interesante era esto, hermano. Porque dice, tú que juzgas y te condenas porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Es como cuando alguien empieza a predicar en contra del chisme, quiere decir que está en el púlpito, es un chismoso. Está practicando lo que vive. Hermano, oiga, entienda, usted que me ve por la red social, uno va a atacar el área con la que uno batalla. Lo bueno de estudiar verso por verso es que ese pueblo, ¿con qué batalla el hermano? Porque como estoy verso por verso, no saben. ¿Me entienden? Pero cuando, mira, quiero que me entiendan, pero cuando es la misma canción cada servicio, la misma predicación, dice uno, no, ya sé de dónde batalla esta persona. Pero oiga, sigamos adelante. Amén. Verso 2. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Fíjese, primero que Pablo reconoce que los que practican tales cosas, hermano, el juicio de Dios cae sobre ellos. En otras palabras, el juicio de Dios no va a caer sobre aquel que es obediente. Amén. ¿Me está entendiendo? Si usted honra a Dios, vive correctamente en la casa de la iglesia, usted no va a tener ese miedo, ay, se me va a castigar. Porque hay creyentes, oiga lo que voy a preguntar, ¿por qué es que hay creyentes que caminan o viven con la preocupación que Dios los castigue? Exactamente. En serio. Hay gente que todo el tiempo anda con el temor, ay, castigo de Dios. Hermano, uno anda tranquilo, ¿por qué? Porque sabe que vive justamente delante de Dios. No caminamos sobre agua, pero hacemos lo posible por agradar a Dios. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo la palabra. Verso 2, Romanos 2:2, para los que madrugaron. Amén. Amén, hermano. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Amén. Quiere decir que si yo practico algo fuera del orden bíblico, tengo que esperar que el juicio de Dios caiga sobre mí. Ahora, oiga lo que voy a decirle. Cuando se descubrió, hermano, cuando empezó la década de los 80, que empezó a contagiarse la gente del SIDA, mire, estaba soltero como cristiano. Yo vivía tranquilo. Decían los compañeros, hacete la prueba. Yo no necesito hacerme prueba de nada. ¿Para qué? Andaban todos, hermano, haciéndose prueba. ¿Por qué? Porque andaban viviendo desordenadamente. Pero si están tranquilos, pues, hay una enfermedad venérea mortal. Gloria a Dios. Usted no le preocupa, ¿por qué? Porque usted vive en el orden de Dios. Pero dice la Biblia que si uno vive en desorden, entonces sí, cuidadito, porque el juicio va a caer sobre uno. Pero oiga esto, verso 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Oiga, hermano, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Ustedes creen que solo porque
predican en contra del pecado, predican en contra de lo que viven en lo íntimo, creen que por la predicación se van a escapar. No. Nadie, oiga, si dice mira, hay una regla universal en Gálatas: todo lo que el hombre siembre, eso va a segar. Esta ley se le aplica al creyente como al inconverso. El hecho que yo sea predicador no me hace inmune del castigo divino. Al contrario, tengo que andar más tranquilo que los demás. ¿Por qué? Porque si yo predico la palabra, oiga, y ando desordenadamente, ¿qué dice la palabra? Al que más tiene, al que más conoce, más se le demanda. Nosotros los ministros, los predicadores, los evangelistas, los apóstoles, pues, para que no se me enojen, para que también les caiga parejo, los profetas, todo el mundo, lo que uno siembra, eso va a cosechar. Oiga, el ministerio no es una vacuna en contra del juicio. Es que todos pensamos que al pastor no le va a pasar nada. ¡Ah! Cuidadito. He tenido amigos conocidos pastores que ya están 3 metros bajo tierra. ¿Por qué es que el Señor los corta? Muchas veces es por el desorden en que vive. Bueno, y yo soy testigo y usted sabe que no miento. Los que me ven saben que aquí le queda el saco. Hermano, qué triste es que le digan a uno: mira, fíjate, en el retiro allá en Guatemala llevaban cajas de licor los pastores. Hermano, ¿qué piensan? Que porque están en el ministerio Dios no va a mandar juicio. A esos son los primeros que le va a caer, hermano. Pero oiga lo que dice Pablo. ¿O piensas esto, hombre, que tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios? No. Los que predicamos vamos a dar cuenta, hermano, de lo que vivimos. Oiga, el verso 4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Ahora, mucha gente piensa que Dios no ve el pecado. Es que no me pasa nada. Está acumulando juicio para la ira de Dios. El hecho de que Dios no mande un castigo al momento, ¿qué es lo que está pasando? Él le está demostrando bondad a ver si la persona se arrepiente. La pregunta: ¿por qué hay gente, hermano, que lleva meses, años en pecado y no le pasa nada? Porque tienen copa grande. Yo me acuerdo cuando tenía la edad de 22, 23 años, hermano, y me aparté del Señor. Ya le he enseñado, a usted le ha dicho, pero la gente que me está viendo, mire, para que vea el brazo. ¿Están viendo? ¿Por qué me pasó a mí? Porque me empecé a desviar del camino del Señor. Hermano, así fue como Dios trató conmigo. Me dijo: ¿te vas a desviar? ¿Querés ser policía y estás estudiando criminología? ¡Qué bueno! ¿Eres paramédico? ¡Qué bueno! Hermano, mire, me quedó vaso inservible, ya no pude hacer nada de lo que estudiaba. Ya no pude ser policía. ¿Por qué? Agarro un arma y digo: quieto, cae encerrado, hermano. Tendría que disparar así. Imagínense policía, hermano. Saco el arma y ¿por qué cayó el otro? Es que la mano está chueca. Hermano, esa fue la forma en que Dios me corrigió a mí. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el padre al hijo que ama lo corrige. Por eso le digo, si yo ando mal, el juicio viene. Ahora, fíjese, seguimos leyendo. Dice: ignorando que la bondad de Dios guía al arrepentimiento. Si Dios no ha mandado un castigo sobre usted, adúltero que me ve, es porque Dios está esperando que esa mujer o ese hombre y se arrepienta. Oiga esto.
Verso 5. Sí. Mas por causa de tu terquedad de tu corazón, no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermano, oiga, ¿será posible que hay creyentes que tienen terquedad de corazón? Y por montón, hermano. ¿A cuántos creyentes le han dicho? Mire, hermana, ese hombre no le conviene, es casado. Ah, usted envidiosa porque está guapo. Bueno. Mira, mi hija, ese hombre es un hijo del diablo. Vas a tener problemas con tu suegro. No, mamá, su papá le caigo bien. No, tú eres hija de Dios, el suegro es el diablo, te va a hacer la vida imposible. Claro, hay gente que es terca. Sabe que está mal, sabe que está en contra de la palabra, y sin embargo dice: no, yo hago lo que quiero y porque quiero. ¿Y qué dice la Biblia? Estás acumulando ira. ¿Cuántas? Mire, hermanos, si yo les diera la lista en el tiempo que tengo en el ministerio de mujeres que se casaron fuera del orden divino, hoy están arrepentidas, hermano. ¿Por qué? Porque fueron tercas. Dijo alguien que es más fácil tener una mula, una yegua, Mostrenca. ¿cómo le llaman cuando se va la yegua? Desbocada, Desbocada. que una mujer enamorada. Ay, serio. ¿En serio? ¿Qué pasa cuando hay terquedad? No, es que a mí me gusta. Pero soy inconverso, no importa, a mí me gusta. ¿Te va a ir mal? No importa. ¿Te va a tortear la cara? No importa. No importa que me tortille. Hermano, ¿cómo es posible que hay hijos tercos, hermano? Amén. Que están viendo lo malo, saben que a Dios no le agrada, saben que lo que están haciendo es acumular ira, juicio para la vida de ellos. Amén. El padre dice: mira, mi hija, mira, mamita, ese hombre no te conviene. Imagínense que llegue mi hija, la mayor, porque si es con la menor ya hay problemas serios. La mayor, que llegue alguien, hermano, y me diga: mira, papi, me invitó un muchacho a salir con él. Yo por la ventana veo y el cuate está así en el carro, Echándose un toque. echándose un pericazo, un toque. Puro. Al lado, una cervezota encima del timón. Ay, ay, ay. Música. Ay, Baja, hermano, con esa finta como que camina como que es lo impedido. Sí, así caminando. Imagínate, y atrás de su bolsa, una revista pornográfica. Ay, señor. ¿Usted cree que yo como padre voy a dejar que salgan con mi hija? Ahora, ella puede decirme: papi, pero es que tú juzgas. No, una cosa es, hermano, ser uno karateca como padre. Amén. Hermano, el problema es que habemos padres que somos, miren, pero bien alcanzados. Amén, hermano. Sí, es. Miramos que el hijo y la hija está mal. Ay, no le digo nada porque se enoja. Que se enoje, hermano. ignorante y no de Aleluya. ¿En serio? ¿Por qué? Porque lo que está pasando, están acumulando ira para... Mire, hermano, leamos el versículo. Amén. Oiga lo que dice. Sí. Mas por causa de tu terquedad de tu corazón. Hermano, hay quienes son tercos. Bien. Saben que está mal. Saben que lo que están haciendo ahorita en la intimidad es mal. Pero son tercos. Oiga, no solamente son tercos de corazón, sino dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido. Hermano, ¿qué es no arrepentirse? Hay creyentes que se enojan y tal vez hasta lo insultan a uno. Y al rato digan: mire, pastor, fíjese, ay, no quise decirle. Ay,
estás arrepentido. Mira, no tengas pena, te perdono. A la próxima me quito, no tengas pena. La próxima es la mía. Oiga, Por esta pasa. pero oiga, hermano, pero ¿qué tal que alguien lo ofenda, lo insulte y lo ve en la iglesia y le voltea la cara? Dice uno, wow, terco y no arrepentido. Amén. Porque el arrepentimiento muestra que dentro del corazón hay una sensibilidad para las cosas de Dios. El que se arrepiente. Pero hay gente, hermano, que peca y anda con el pecho en alto. Ya yo sí soy macho, tengo 3 viejas y mujer no lo sabe. Hermano, oiga, tercos y un corazón que no se arrepiente. Amén. Oiga lo que dice Pablo. Por tu causa, por causa de tu terquedad y de tu corazón arrepentido, estás acumulando ira. Hermano, ¿qué es acumular ira? ¿Qué es que está diciendo, hijo? Llevas una, llevas 2. Eso me recuerda a aquellos recién casados, hermano. Que dijo el novio, dijo, ¿cómo hago? Ya que el esposo dijo, ¿cómo hago para que esta mujer aprenda a ser sujeta? Ya sé. La monté en un caballo. Y cuando llegó el caballo, empezó a rechinar. Llevas una, caballo, llevas una. No, el caballo. Y la mujer, tranquila. Iban caminando en el río y todo el caballo quiso rechinar, no quiso montar y le pega. Llevas 2. Ya en la tercera se bajó, levantó las patas y 3 y un balazo. La mujer, ¿qué hiciste? Llevas una, vieja. Llevas una. Oiga, hermano. Oiga. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que esa gente está acumulando. Ustedes ya tranquilos. Esa gente está acumulando ira, hermano. Oiga. Llevamos 2. Ese rema se le agarró la mano rápido. Dice, estás acumulando ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Hermano, quiere decir que el que está pecando y no se arrepiente está acumulando ira. Amén, hermano. Va a llegar el día en que va a decir, aquí están todas las que me días y se va a cobrar una por una, hermano. Así es. Mira esto, verso 6. 6. Dice, el cual pagará a cada uno, hablando de Dios, conforme a sus obras. Amén. Oiga, la salvación no tiene que ver con las obras. Entendamos, somos salvos por gracia, dice Efesios 2:8, no por obras. Oiga, pero las obras son parte de la salvación. Si yo tengo buenas obras en el Evangelio, voy a recibir un galardón, una corona. Pero si hago, hermano, lo malo, voy a ser avergonzado. Oigan lo que dice. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Por eso, hermano amado, usted viene a la iglesia, viene a adorar al Señor, pero si tiene un choque contra alguien de la congregación, hermano, no haga lo incorrecto. Hermano, a veces no se queda cuando uno se entera de que, hermanos, dentro de la misma iglesia no se hablan. Así es. Y ahí están, alabaré, alabaré, alabaré. Aleluya. Y la otra que está cantando, Juan vio el número Y volteamos de para los allá. redimidos. Y otra vez volteamos para allá. Hermano, en la misma Sí, iglesia. amén, hermano. No ignoran que Dios, hermano, les va a dar según sus obras. Oiga, verso 7. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. ¿Qué les va a dar? Vida eterna. Vida eterna. Inmortalidad, vida eterna. Quiere decir que si, hermano, uno conociendo al Señor, uno se esfuerza por hacer lo bueno, trata de cumplir la palabra, trata de ser respetuoso, hermano, hace lo mejor que uno puede decir que Dios nos va a dar como recompensa vida eterna. ¿Por qué? Porque eso es lo que provoca el Evangelio en nosotros. Oiga,
Pero en el verso 8. Pero a los que son ambiciosos, oigan, y no obedecen a la verdad. Ahora, el ser ambicioso, hermano, no es pecado. Si usted está en una casita de lámina, yo creo que está en una, dice Señor, quiero una casita que sea de madera. Amén. De madera, una de bloque. De bloque. Amén. Usted desea algo, pero oiga, pero eso no es la prioridad en su vida, sino Dios. Oiga lo que dice. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ellos tendrán ira e indignación. Entonces no es pecado, hermano, anhelar algo dentro del orden divino. ¿Me entienden? Y cuando cumplimos el anillo de mi esposa, compramos una casa. Y Dios nos bendijo con la casa. Bendito Dios. Pero oiga esto. Verso 9. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Oiga, si usted y yo hacemos lo malo, lo único que nos espera es tribulación y angustia. Y no está hablando de la gran tribulación. Déjenme darle un ejemplo. ¿Qué tal con un hombre, hermano, que tiene una mujer por ahí y de repente sale premiado el boleto? El boleto. Oiga, y de repente esa mujer le dice, voy a tu casa. ¿Cómo se pone él? Y peor si la mujer, hermano, es hondureña de almas tomar. Oiga, hermano. Amén. O chapina machetera, cuidadito. Aleluya. O mexicana pistolera. Ahí nos caen a Hermano, todas. ¿qué pasa cuando sabe que se van a confrontar a dos? Hermano, entra la tribulación y la angustia. Y ahora, ¿qué hago? Me va a matar. ¿Por qué? Por pecador. Pues dice la Biblia, habrá tribulación y angustia para toda alma que hace lo malo. Si usted está vendiendo droga, no espere que algo bueno venga sobre usted. En serio. Si anda robando, no espere que le hagan un diploma por buen portado. Oigan lo que dice. Tendrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el griego primeramente y también el griego, el judío y el griego. Quiere decir que, hermano, no importa la religión, el credo o la nacionalidad. Todos tienen la misma ley. Lo que el hombre siembre, eso segará. Ahora, verso 10. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Qué interesante. Hermano, si yo ando haciendo lo bueno, voy a tener gloria, honor y paz. Amén. Qué lindo cuando tiene hijos que aman al Señor. Y saben, ustedes no anda, mire, no anda, ay, Dios si lo va a meter al bote. Yo en mis años de los 20, hermano, anduve por todo México. Llamaba a mi mamá cada mes. ¿Por dónde andas? Ando en Guadalajara. ¿Qué estaba haciendo? Predicando. Amén. ¿Dónde andas ahora? En Hermosillo, Sonora. ¿Qué hay ahí? Campaña joven. Amén. Gloria a Dios. De repente, ¿ahora dónde andas? Tecate, no tomando. En la ciudad. No lo cervecería. Predicando. Hermano, mi mamá no tuvo ese problema. Ay, mi hijo se va a meter a la pandilla. No, hermano. Mi juventud era predicar el evangelio. Gloria a Dios. Mi madre no tuvo esa preocupación. Ay, Dios si está con una mala amistad. No. Tenía amistades malas y las evangelizaba. Amén. Oiga, hermano, qué interesante. Verso 11. Porque en Dios no hay acepción de personas. Me gusta lo que dice la Biblia americana. Dice, Dios no respeta a nadie. Hermano, Dios no tiene favoritos. Mira, che, soy de Argentina. Dice, ¿y qué? Miren, zaporeño. Señor, soy guanaco. Padre puro chapín delante de ti.
Hermano, oiga. A Dios no, hermano, Dios no queda impresionado con mi nacionalidad. No. A él no le impresiona mi nacionalidad. Ay, Señor, soy de apellido García. Aleluya. Sí, eso. Hermano, oiga. ¿Por qué? Porque dice, Dios no hace excepción. Él a todos nos mide con la misma vara. Señor, soy de asamblea de Dios. Dice Dios, ¿qué culpa tengo yo? Oiga. Señor, soy apostólico de la fe de Jesús. Dice Dios, ¿y qué quieres que haga? El Señor, soy punto de servir. También. Sí, Hermano, a Dios no le impresiona el nombre de la congregación. Hermano, nosotros los cristianos pensamos que por ser de tal iglesia, como que hay un pase especial, un pase privilegiado al cielo. No. Dios nos ve a todos igual. ¿Qué es lo que Dios ve? Él no ve la denominación, el nombre de la iglesia, el su pastor. Lo que Él ve es la sangre de Jesucristo en su vida. Amén. Es lo que Él ve. Hermano, y ahí está uno impresionando a Dios. Señor, vengo a tal iglesia. ¿Y qué quiere? ¿Y qué? Dios no hace excepción. Hermano, Él no tiene favoritos. Hermano, ¿qué tal si juntamos uno de asamblea, uno de la apostólica, uno de aquí, otro de diferentes grupos, y todos oran? ¿Qué más? ¿Qué dice Dios? Ah, no, cállense porque voy a oír este. No, Él a todos nos oye. Amén. Él no hace acepción de nadie. Amén. Cuando uno entiende eso, hermano, viene la pregunta, entonces, ¿por qué nos sentimos tan especial que somos mejor que otra denominación? Ese es el problema eterno con los evangélicos. Pensamos que nuestra iglesia es mejor que aquella. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Cuando los hermanos se encuentran en la calle. ¿Usted es cristiano? Sí. Ah, qué bueno. ¿Aceptó a Cristo? Sí. ¿Ya tiene Espíritu Santo? No. Entonces, ¿usted no se ha convertido? Sí. ¿Pero tiene Espíritu Santo? No. ¿Entonces medio hermano? No. ¿Ya creyó? Sí. Está como aquel que se va a tirar del puente, hermano. Se va a suicidar. Un bautista. Ay, poder. Ya se va a brincar y viene un diácono bautista a otra iglesia y le dice, no se tire, por favor, le ve la Biblia. Oye, ¿usted es cristiano? Sí. ¿De qué dominación? Bautista. Ah, gloria a Dios. Ahora, pregunta, ¿conservador o liberal? Liberal. Ah, brínquenos. Liberal. Aviéntese. Hermano, así somos nosotros. Dios no hace acepción. La acepción la hacemos nosotros en la tierra. Amén. En serio, hermano. Yo como pastor le tengo que enseñar a usted que las demás iglesias son de Dios. Mire, los hermanos visitan creo que 2 o 3 iglesias. Ajá. Aquí los de la congregación. Hermano, yo no me pongo celoso. No digo, les va a caer el juicio. No, hermano, le digo, saluden al pastor. Amén. Hermano, yo no tengo ese problema. ¿Por qué? Porque ellos son de Dios, pueden visitar donde quieran. ¿Por qué no me preocupo? Porque yo sé qué palabras está dando. Pero yo conozco congregaciones que cuidadito se contaminan con otra iglesia. Mira, aquí en esta ciudad me han dado tratados de diferentes iglesias. Un día alguien me dio un tratado de tal iglesia. Y dije, ah, qué bueno, le digo, hagamos una cosa. Yo voy a tu iglesia y tú vienes a la mía. No le digo que soy el pastor. Ah, hermano, es que mi pastor no deja. Ah, dije, pues en Guatemala queda sombrero, dije. Bien quiere que alguien visite de otra iglesia, pero no, ellos no los dejan visitar. Exactamente, así es. ¿Por qué? Así es. ¿Qué tanta inseguridad hay? ¿Qué miedo tienen? Yo me acuerdo cuando estaba en México, hermano, en la mesa de Otay, los hermanos que me ven por internet de Otay, se acordarán. Llegaron los hermanos, ven hermano pastor, fíjese que va a haber una cantata navideña en la Bautista. Vayan. Iban los jóvenes, hermano. Al rato regresaban con 5 o 6 jóvenes de la iglesia de ellos, se quedaban. Hermano, tal iglesia abre un drama. Vayan.
Al rato venía, mire, nunca tuve ese temor. Ahora pregunta, ¿por qué nosotros como ministros le enseñamos a las ovejas a hacer acepción entre los hermanos en Cristo? El sectarismo, hermano, no es de Dios, es de los hombres. Amén. Nosotros somos los que decimos, ustedes son mejores que a tal iglesia. Hermano, ¿y sabe qué es lo tremendo? La gente se lo cree. Amén. Esta es la mejor iglesia de Suffolk. Brinco diera en un pie. Bueno, mire, en Cristo no hay tal cosa. Ninguna iglesia es mejor que la otra. Ay, hermano, pero qué alabanza la que tienen. ¿Y eso cree que le da un pase exclusivo al trono de Dios, hermano? No. A mí no me impresionan los músicos. ¿Por qué? Ahí son más fornicarios que saber qué. Hermano, en serio. No todos, por supuesto. Pero oiga, por eso, oiga lo que dice el Señor en la verso 11, Romanos 2:11. Porque en Dios no hay acepción de personas. Dios no ve a nadie mayor que otro. Nos dice, nos ve a todos igual. Entonces, ¿qué es la diferencia? Ahora viene la pregunta. Si todos nos ve igual a todos, si Dios nos ve igual a todos, ¿por qué uno le responde rápido a otro no? Puede ser que uno le cree. Le voy a dar un ejemplo. Yo conozco gente que ora y, hermano, hasta yo me pongo a llorar al lado de Dios. Señor, ¡ay, ten compasión, Señor! ¡Ay, respóndeme! Y se levanta y dice, ojalá el Señor conteste. Ojalá todavía con duda. Oiga, Con duda. y he visto gente que ni una lágrima. Padre, gracias Amén. porque me contestaste. Gracias, Señor. No, a Dios no le gustan las novelas. Ay, es que si lloro, lo va a conmover. No. A Dios no lo mueven las lágrimas, lo mueve la fe. La fe. Amén. La fe. Qué lindo decirle, Señor, te creo. Hermano, no derramó lágrimas, no, pero le creo. Oró 5 minutos y yo 3 horas y usted le contestó. Porque este creyó y la otra todavía dudó. Amén. Ojalá. Dios no tiene favoritos, hermano. No. Oiga, seguimos leyendo. ¿Qué hora son? 2. Híjole, ya, miren la hora que es. Bueno. Porque en Dios no hay excepción de personas, oiga esto. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Aquí se está diciendo Pablo, aquellos que vivieron sin la ley, los va a juzgar Dios no por la ley de Moisés. Los que murieron bajo el conocimiento de la palabra, serán juzgados por la palabra que conocieron. Oiga esto, sigue diciendo el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Que sí que yo puedo estar todo el año en la iglesia, pero si no pongo en práctica ninguno de los mensajes, hermano, gasté tiempo. Amén. Amén. Lo que a Dios le gusta, no solamente que escuche, sino que, ay, Padre, quiere decir que no te agrada que yo sea gritón. No, hijo. Ay, ahora entiendo. Y dice la mujer, oiga, pastor, mi marido tiene el reto de no gritar. ¿Por qué? Puso en práctica la palabra. Gloria a Dios. Ay, Señor, ¿quiere decir que no te gustan más palabras? No, hija. Menos. Menos. ¿Pero puedo sacar la lengua a alguien? Menos. Oye, hermano, dice, a Dios le gustan los que hacen o ponen la palabra por práctica. Oiga esto. Verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos también teniendo la ley son una ley para sí mismos. Oigan qué interesante. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Ahora, viene la pregunta que le hacen a uno a veces, la gente que quiere a uno ponerlo en jaque, dice, oiga, si usted enseña la Biblia, ¿qué va a pasar con los mayas, aztecas, los incas, aquellas generaciones que nunca tuvieron Biblia? Conteste. ¿Quién que no diga, ay, hoy sí me agarró en curva usted?
Hoy sí me hizo pedazo la fe. Me voy al mundo. No. Les doy esta cita de Romanos 2, versos 13 al 15. Los que vivieron sin la palabra de Dios, sin la ley escrita, hermano, ellos van a ser juzgados según su conciencia. En cualquier cultura que usted vaya al mundo, sean pigmeos o sean de donde sean, hermano, ellos saben que no es justo matar. En cualquier cultura, aunque no tengan la Biblia, saben que robar es malo. ¿Por qué? Porque lo que Dios puso en ellos fue una conciencia. Y cuando sea el día del gran juicio, Dios no le va a citar la Biblia. Le va a decir, yo te puse en tu conciencia que matar era malo y mataste. Puse en tu conciencia que era malo robar y robaste. En tu conciencia sabías que era malo mentir y mentiste. Dice la Biblia que a esta gente Dios los va a juzgar según la conciencia de ellos. Entonces los incas, aztecas, mayas, todas esas generaciones pasadas van a ser juzgados según la conciencia que Dios puso en ellos. Fíjense qué interesante. Hermano, a Dios no se va a escapar nadie. Ahora la pregunta, ¿qué pasa con los que en el día del juicio van a ser, no todos van a ser condenados? Oiga, ¿por qué? Porque unos vivieron bien conforme a su conciencia. No van a heredar el cielo, pero sí la tierra. Pero es otro tema que vemos de Apocalipsis. Verso 15. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Oiga, en el día que según mi evangelio, oiga, lo que Pablo dice, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. El único apóstol que tuvo decir esto fue Pablo. Dice que según mi evangelio sean juzgados. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a ser juzgada por hechos. Oiga, van a ser juzgados según la doctrina Romanos a Judas. Hechos es un libro histórico. Aquí me baso. En Hechos capítulo 15, hermano, ¿qué dijeron en la iglesia central? ¿Qué hacemos con los gentiles? No tenemos doctrina, no tenemos mandamiento para ellos. Solamente díganle que se abstenga de fornicación y ahogado y de ídolo. No había doctrina hasta que Pablo surge, trae la doctrina de la iglesia. Amén. Por eso el versículo dice, en el verso 16, en aquel día que según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la doctrina de la iglesia empieza en Romanos, termina en Judas. Amén. Toda la doctrina. Eso es tremendo. Entonces quiero mi Biblia. Escribimos el verso 16. Hermano, qué interesante es aprender esto. Número uno, hermano, no tenemos que juzgar para mandar un juicio. Ahora, pero entonces le pregunta, hermano, ¿qué hacemos con los falsos? Muy diferente. Jesús dijo que vendrán como lobos, vendrán lobos rapaces con piel de oveja. ¿Qué hay que hacer con ellos? ¿Cómo lo vamos a reconocer? Conteste. Está ahí a la distancia. Sorry. Conteste. Mándele saludos. Amén. Cristo les ama. Oiga, hermano, oiga. ¿Qué hacemos nosotros con los lobos rapaces? Hermano, no se puede juzgar. Un momentito. No estamos condenando, pero Jesús dijo esto: por sus frutos los conoceréis. Aleluya. No estamos juzgando para condenar, pero los frutos van a dar la evidencia quiénes son. ¿Me entiendes? Entonces, mire, Dios nos llamó a amar al ser humano. Él es el que va a juzgar, Amén. Solamente eso. no nosotros. Yo como pastor no puedo juzgar a alguien. Ese va al infierno. ¿Cómo sabe usted que no se va a arrepentir? Nuestro trabajo es amar al pecador y dejemos que Dios se encargue de juzgar, hermano. Nuestro trabajo es enseñar la palabra, decirle a la gente, hay un Dios que lo ama, Cristo murió por usted, hermano, y aceptarlo tal y como es. Es el trabajo de un ministro, no es condenar a la gente, mandar al infierno a la gente. Le vuelvo a contestar, hermano, ¿a cuánta iglesia no permite que entre un pecador? ¿Usted está borracho o no? Váyase para allá. Sí, no.
No, hermano, déjenlo que entre. Con esta historia termino. En Baja California, un hermano de la iglesia, él llegaba al servicio ahogado en alcohol. Y nos sentábamos ahí. Y un día, dando la predicación, aceptó borracho, hermano. Aceptó el hombre. Pero él siguió su camino así. Y llega el día, hermano, que él estaba viendo televisión y él cuenta, hermano, llegó, mire, con los ojos morados, porque le pegaron. Estaba viendo la televisión, cuando de repente vio que salieron demonios de la televisión y lo empezaron a lastimar. Así que cuando estaba así se acordó y dijo, Señor, yo te acepté. ¡Wow! ¡Aleluya! Y se calmó todo. Amén. Mire, se bautizó y dejó la bebida. Bendito Dios. Hermano, es que uno no entiende a Dios. Dios ama al pecador. El problema es que uno quiere verlo caminar sobre agua. Quiere que el inconverso entre en rodillas hablando lenguas. ¡No! Se le tiene que demostrar el amor de Cristo por la palabra, oiga, y por nuestros hechos. Testimonio de nosotros. Amén. Si de aquí la Biblia dice que Cristo lo ama, y como lo ama usted, no va a hablar de usted. Eso es demostrar el Evangelio con palabras y hechos, hermano. Amén. Y amén. Póngase de pie esta tarde. La semana que viene seguimos con el versículo 17. Allá está Tenemos un ensayo especial con los niños. Para un canto. hay un canto especial. ¡Aleluya! ¡Qué bonito! Pasen para acá. Santo, venga, venga. Niños. Todos vengan para acá. Vénganse todos. Vamos a, Dios bendiga, un saludo a todos los que nos ven. Vamos a dar tiempo a los niños y bendiciones.